Tengo prendida una de las velitas, niño. ¿Cómo? Ah, Había hecho una para ti y una para mí, míralas. ve, qué bueno, qué bueno. Tengo. Que me llene de Bueno, energía. entonces, dentro de lo que se plantea acá, en este capítulo 5, pues nos vienen planteando cosas que ya hemos visto y es como la importancia que tienen las creencias y cómo las creencias se van reflejando en toda nuestra personalidad. Las creencias, además, pues van trayendo para nosotros consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Y dependiendo del tipo de creencias que tengamos, pues esas consecuencias van a ser positivas o no tan positivas y van a ser en las diferentes áreas de nuestra vida que, como hemos visto, puede ser a nivel de relaciones, de familia, pareja, relación con uno mismo, la prosperidad económica, la parte espiritual, es decir, en todas las áreas de nuestra vida vamos a tener impacto en nuestras creencias y digamos que si son unas creencias expansivas, van a ser efectos positivos y si son creencias no tan expansivas, sino más bien limitantes, pues sus efectos van a ser negativos. Y como nos han dicho todo el tiempo, pues estas creencias empiezan con casi que el ADN de nuestros papás, ¿no? Con lo que uno va recibiendo en el vientre materno desde la concepción y digamos durante el embarazo de la madre. Y lo que se ha visto es que lo que uno recibe en el embarazo de la madre, pues que en últimas tiene que ver con el ambiente en el que está esta mujer gestante, se va a seguir dando como pautas de crianza en la misma dirección durante nuestros primeros años, que como nos han dicho, los primeros años son determinantes en la formación de esas creencias que van a quedar en el subconsciente. Y como digamos esas experiencias también que tenemos en los primeros años, digamos, entonces están digamos, todas las pautas de crianza que nosotros recibimos y están las experiencias que nosotros también como niños tenemos en esos primeros años que van marcando nuestra percepción del mundo y desde allí como las conclusiones que sacamos y de esas conclusiones pues las creencias que vamos formando. A mí me parece que es importante tener presente una diferencia entre la experiencia y la interpretación que hacemos de la experiencia, ¿cierto? Hay experiencias que para alguien pueden ser supremamente hartas y las puede interpretar como algo muy negativo y esa misma experiencia para otra persona puede que no, y eso desde pequeñitos, ¿no? Yo tal vez alguna vez lo comentaba acá, a mí me impactó mucho, a mí me gustan los videos de Animal Planet y esos videos de Animal Planet, los videos divertidos con animales. Un día estaba una señora que tenía un par de mellizos y resulta que, pues yo creo que ese es el punto donde uno tiene la mayor similitud de influencia y de exposición del medio. Y resulta que ella tenía a los dos niños sentados de casi un año, cada uno en su sillita, y por otro lado estaba jugando con un Golden Retriever que ella tenía. Entonces el Golden estaba ladrando y haciendo ruidos, y ella hacía también ruidos a los que respondía el perro, y era un juego que ella estaba teniendo en presencia de los dos bebés. Lo que me pareció llamativo es cómo mientras un bebé estaba atacado llorando de los ruidos que hacía la mamá al Golden, el otro niño estaba llorando de la risa, destornillado de la risa frente al mismo estímulo. Entonces, es entender que una cosa es la experiencia, o sea, lo que ocurre, los eventos también, y otra cosa como uno los interpreta y dependiendo de la interpretación que cada uno hace de esos eventos de acuerdo con sus sensibilidades personales y con su percepción, etcétera, pues va a ser la creencia que va a armar. Entonces yo puedo armar frente a una misma experiencia, me puede generar a mí una creencia limitante y en otro ir construyendo, dándome las bases para armar creencias de otro estilo, ¿no? Entonces eso como elemento que no es solamente la experiencia, sino como yo la interpreto. Y a medida que uno va creciendo, la interpretación que vamos haciendo de las experiencias tiene que ver con el backup previo, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo presente. En ese orden de ideas,
pues sabemos que nuestro entorno es fundamental en el tipo de creencias que tenemos y que tenemos almacenadas en el subconsciente. Hay unas creencias que nosotros las identificamos muy claras y otras no. Entonces, ¿por qué les pedí las hojas? Porque les voy a pedir que cada uno piense en un hombre, una figura masculina que haya sido muy influyente en su vida, en esos primeros 10, 12 años de vida. Recordemos que hemos insistido mucho que en los primeros años, por allá hasta los 7, es cuando más se forman creencias en nosotros, pero pues se siguen formando y afianzando también a lo largo de la vida. Entonces, escojan una figura masculina que haya sido muy importante en la vida de ustedes y una figura femenina que haya sido también muy importante en su vida. Entonces, una de las hojitas es para escribir en relación con esa figura masculina, otra de las hojitas es para escribir en relación con la figura femenina influyente y la otra para escribir en relación conmigo misma o conmigo mismo. ¿Y qué vamos a tomar como punto de referencia? Pues nosotros tenemos un grupo que es de ciencia y espiritualidad, entonces los puntos sobre los que vamos a trabajar van a tener que ver con la espiritualidad. Entonces, en cada hojita van a dividir esa hoja en una primera parte que dice, por ejemplo, María, mi abuela o mi tía o mi prima o quien fuera, ¿no? María. ¿Qué decía? Hacemos una casillita para qué decía, o la dividimos en partes. ¿Qué decía? ¿Qué hacía? ¿Y qué sentía? Esas son las 3 categorías que vamos a manejar en las 3 hojas. Esa figura influyente femenina, ¿qué decía? ¿Qué hacía? ¿Y qué sentía? Y en la figura masculina lo mismo, qué decía, qué hacía y qué sentía. Y en mi hoja, yo qué digo, yo qué hago y yo qué siento, y ya les digo sobre qué cosas. En la primera, es decir, los aspectos que vamos a mirar son qué decía, qué hacía y qué sentía en relación con la divinidad. Divinidad o Dios. Ese es un primer tópico. El segundo tópico es en la relación espiritualidad, materialidad. Perdóname, valiente, la primera es con respecto a la divinidad, ¿verdad? Divinidad como tal, divinidad o Dios. La Las segunda es, te- el segundo aspecto es materialidad, espiritualidad, materialidad. Y el tercero, espiritualidad, trabajo. Vamos a tomar esos 3 tópicos. O sea, divinidad, ¿qué decía sobre la divinidad, sobre Dios? ¿No existe, no existe? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Mi figura relevante masculina sobre la divinidad, qué hacía al respecto y cómo se sentía. Y luego cojo a mi figura femenina y trabajo lo mismo. ¿Qué decía, qué hacía y qué sentía en relación con la divinidad? Y ahora yo, ¿qué digo yo? ¿Qué hago y qué siento en relación con esa palabra gruesota, divinidad o Dios, como lo quieran poner? Empecemos por ahí. Luego ahorita les recuerdo los otros aspectos. Vamos a dar unos 5 minutos para esa primera parte. Tengo una pregunta valiente. ¿Sí? Dejamos la tercera hoja de yo digo, yo hago y yo siento de últimas, o no Como importa el quieras. orden. Llénalas en el orden que quieras. No, no hay orden, no hay orden. Tú coges por donde quieras. Ok, gracias.
Ese que digo es tiempo presente o puede ser en esa época cuando uno se moldeó su forma de ser. En este presente. Ahora, si en este presente ha ido cambiando, pues hago notar el cambio, ¿no? Yo hace 5 años o 10 años lo veía de esta manera y en este momento lo que digo es diferente, que es ver la evolución de mi idea al respecto, ¿no? Si sigue siendo la misma, pues es de este presente. ¿Eran hojas diferentes? Si quieres, es decir, por organización sale mejor en hojas distinto. Entonces yo cojo una hoja para la mujer influyente, mi tía Pepita, qué decía, qué hacía y cómo se sentía. Y al respaldo, si quiero, puedo trabajarle la otra, pero sí, digamos, para que me quede como claro lo que cada quien me estaba aportando en relación con la mujer influyente y el hombre influyente, que puede ser el papá, la mamá, un tío, yo qué sé, un hermano, un profesor de esos primeros años, no sé. Buenas noches. Buenas Se noches. está entrando. Eh, por favor, ¿qué es lo que sé que están? Dichosa y Sí, afortunada, ¿cómo estás? Estamos haciendo un ejercicio en el que estamos ubicando, identificando dos personas influyentes en nuestra vida de chiquitos, hasta sí, 10, 12 años, o sea, una figura masculina y una figura femenina. Y bueno, lo que estamos mirando y escribiendo es en relación con la divinidad o Dios, con esa idea de divinidad o de Dios, sí, esa mujer influyente, qué decía, qué hacía y cómo se sentía, y ese ujú, hombre influyente, qué decía, qué hacía y cómo se sentía. Y en sí, una tercera hoja, yo, frente a la palabra divinidad o frente a la figura de Dios o divinidad, ¿qué digo? sí, ¿Qué siento? ¿Y qué hago? bueno, gracias. Un gusto. Gracias, Valiente. Ay,
¿Cómo vamos? Pero eso se puede expresar en una sola palabra. Como te sientas cómodo. Ujú. A veces hay cosas que uno oía, que decían, o puede que uno no viera que no decían nada, pero sí hacían cosas, que a veces le enseñan a uno más con lo que hacen o no hacen. A veces el no hacer también es una manera, o no decir es una manera, ¿no? Mm. Como decía alguna vez, o algún día Tara, lo hacía caer en cuenta que hay cosas sobre las que simplemente no se habla, ¿no? Que es una manera también de dar un mensaje. Los invito a que vayan observando y qué de eso que decían esas personas o que hacían esas dos personas influyentes, hay algo de eso que tiene que ver con lo que yo fui armando en mi vida de creencia o no, o en este momento ya no queda nada de eso, ¿cómo es la cosa? Y si no, pues, ¿cómo es que, y si ya no tiene nada que ver conmigo, pero tuvo que ver, pues, ¿por qué ya no tiene que ver, no? ¿Cómo se llegó a eso? Pero cierto también que cuando uno dijo, por estar llegando recados, y yo decía, no, desde la No sé si, yo creo que ya lo tengo. ¿Los demás cómo están? ¿Listos? Bueno, empecemos. ¿Quién quiere comentarnos o compartirnos lo que vio, lo que encontró en relación con esa visión de espiritualidad, de divinidad? Pues, digamos que arranco. Sí, si quieres. ¿Cuáles fueron tus dos figuras que escogiste? Pues mi padre y mi abuela son mis dos figuras ¿Y abuela paterna o materna? maternas. Ujú. Y, y pues, o sea, en lo que, como él decía, pues ambos, o sea, era una figura muy poderosa. Ambos decían, sentía respeto y pues ambos decían respeto, ¿sí? Que tenían hacia. Y, y hacía, pues ellos son de una convicción muy fuerte y entonces ellos hacia esa entidad pues manifestaban que hacían su oración, O sea, le ¿sí? oraban. ¿Y qué buscaban al orarle?
Pues algún favor en cuestión de salud y qué, y pues el cielo prometido, por decir algo. Ujú. Ahora voy yo, entonces, eh, yo soy creyente, ¿Qué quiere decir ser creyente? que creo en ese ser superior, en el que existe algo que está por encima de nosotros. Siento admiración y lo que hago es como investigar o con curiosidad. Yo alguna vez manifestaba pues en este mismo grupo que el mundo que estamos viviendo eh, es demasiado complejo como para que se haya dado todo por azar. O sea, yo lo veo más desde el punto de vista técnico. Es como, os creo, tengo la creencia, es más desde el punto de vista técnico, viendo que es un mundo tan complejo como el que vivimos, alguien tuvo que orientarnos para que se formara así como está. O sea, la misma existencia del planeta Tierra, la ubicación de las estrellas, la, lo que vivimos es, para que sea solamente aleatorio, en mi opinión, es muy, es demasiada, es una lotería demasiado grande la que nos ganamos por el simplemente hecho de estar aquí. Entonces, por eso creo que hay algo que ayuda a que existamos. Entonces, desde ese, yo lo llamo en este caso, pues Dios, por lo que fue mi formación que recibí, pero si no si no hubiera recibido esa formación, sentiría que algo muy grande está detrás de todo esto. Ujú. En tu familia, tu abuelo y tu papá oraban para que les diera, digamos, les concediera algo. ¿Tú oras también o cómo ves tú Pero eso? no tanto como ellos eran oran más, de una manera más ferviente. Yo no soy tan entregado a la oración, Ujú. pero sí creo que, pues, o sea, por lo que he visto, pongamos en este grupo con lo del, lo de la ley de la atracción y todo eso, pues entonces uno como que se mantiene en ese nivel, ¿sí? Ujú. Bien. ¿Alguien más quiere compartir lo que vio? A Yo, ver, Ujú. A ver. bueno, yo haciendo el ejercicio realmente me pasaron varias cosas y es que creo que si hubiera hecho la distinción en otra área, no hubiera sido tan distinta la respuesta, pero lo que me pasó. Bueno, la figura femenina para mí fue una tía. La figura masculina fue mi abuelo, maternos los dos. Entonces, como que el abuelo que decía, pues ellos realmente tenían la creencia de un Dios todopoderoso, que todo lo que pasaba era porque él así lo permitía. ¿Qué decía el abuelo? Pues él leía la Biblia y de cierta manera lo que yo sentía y podía observar de él era que era una persona resignada. De la tía, Dios era el centro de la vida. Yo veía que hacían, leían mucho el rosario, iban mucho a misa y que sentían miedo. Yo de ella siempre vi que sentía miedo. En los acompañamientos que hice a la tía cuando íbamos a misa, pues yo veía que siempre íbamos a las iglesias
Y allá en Chiquinquirá hay una iglesia de las Clarisas, es donde hay unos cuadros grandísimos del infierno, y donde están las almas pecadoras condenadas allá con unas caras y unas expresiones terribles. Entonces, yo siempre estuve totalmente en desacuerdo con ese concepto. Creo que eso hizo que tenga una gran resistencia hacia la religión. No, critico mucho a las personas que son religiosas. Critico mucho el dejar todo en manos de Dios, o Dios lo permite, o es que Dios así lo quiso, o es que Dios, esa parte a mí no se me facilita mucho porque yo siento que sí, en mi creencia, yo digo que sí, hay un Dios, para mí es Dios, figura masculina y femenina, es una figura, es una deidad superior, y como lo dice en el libro de Entrevistando al Diablo, no podría pasar que haya algo tan perfecto sin poderse reconocer esa divinidad. Entonces, yo sí creo que hay una divinidad, pero yo creo que todas las cosas que nos suceden en la vida es porque nosotros las elegimos y porque lo que vivimos son los resultados de esas elecciones. Muy distinto a lo que yo vi en mi familia, no solo en estas dos figuras, sino era a nivel general, porque pues ellos son de una parte, pues, de Chiquinquirá, pero son de Pavón, entonces como que el cura era, pues, el cura era Dios, y a mí me chocaba mucho eso, no puedo con eso. Entonces, ¿qué hago? Pues realmente creo que mis prácticas son muy distintas a las de ellos. Yo no leo la palabra, pero leo, investigo mucho también, al igual que Ricardo. Cuando voy a misa trato de poner mucha atención sobre todo a la simbología de lo que hacen en cada uno de los ritos. ¿Ya que vas a misa? Me encanta. Voy a misa, yo creo, a mí me encanta, ¿sabes cuándo voy a misa? El Viernes Santo. Pero porque alguna vez un padre estaba explicando sobre el alfa y el omega y que era el cirio que se prendía para que cuando dando la unción de los enfermos, para los niños que bautizan, y él explicaba un poco de cosas que a mí me parecían súper interesantes. Esa misa, por ejemplo, a mí me encanta. Yo, si voy a misa, este año fui a una misa porque soy la madrina de un bebé, entonces fui a esa misa este año, pero pues no pude ir a la del Viernes Santo, que creo que es la misa de la medianoche, la misa gallo, que es la que estoy hablando, no lo logro. Pero cuando voy, me la disfruto. Me disfruto mucho, con mucho respeto a, hacia esos ritos. Cuando estoy en la iglesia cristiana también me disfruto mucho todo lo que veo. Entonces creo que hay un respeto de eso, hay un respeto mío hacia ese tipo de ritos. Y trato de practicar más, ¿sabes? Como no de que Dios permitió que me quede sin trabajo, entonces pues Dios me irá a dar otro trabajo. No, yo soy de las que digo, al contrario, Él es mi aliado. Y yo le digo, bueno, Dios mío, voy a descansar 2 meses y yo te pido que en 2 meses esto avance, que se abran las puertas, que yo tenga visión del camino que tengo que seguir, en fin, es como más como un aliado. Yo no lo veo como ese Dios castigador y temeroso al que vi en mi familia, no. Y que siento mucho respeto, muchísimo respeto. Realmente creo que nosotros vamos viviendo la vida sin entender las instrucciones. Y de acuerdo a eso, pues es que nos tenemos los resultados que tenemos, ¿sí? Como no sé si me permitan expresarlo, en alguna ocasión voy a contar algo chiquitico. Eh, yo fui a un hormiguero y entonces vi que un señor como que les metía hierro caliente al hormiguero y después sacaba ese hierro, sacaba unas estructuras divinas. Y pues me llamó la atención, entonces yo fui y le dije qué era y él me dijo los hormigueros. Entonces yo fui y vi un hormiguero, pues ellas estaban vivas y yo decía, no puede ser, o sea, yo decía, si yo soy Dios, yo no creo que Dios esté con un cuaderno sentado allá en el cielo o en el espacio donde Él esté, mirando que esta hormiga es chismosa y le vive mirando la vida a la otra hormiga. Yo no creo que que Dios esté diciendo, esta se va a condenar porque dijo mentiras, porque es infiel, porque no cumplió el 10.º mandamiento, el 5, el 7. Entonces, en eso yo creo que lo que pasó en mí es
totalmente confrontativo a la idea general y familiar del concepto de la divinidad. Ujú. Sin embargo, lo interesante a mi modo de ver también es ver que te queda la idea de que sí existe una divinidad, eh, y es una divinidad que también, o sea, te apoya, pero, Amorosa. pero igual es una divinidad metida dentro del contexto católico, aunque lo vivas diferente un poco, o sea, sigues conservando parte de esos ritos y te los disfrutas. Y eso no está ni bueno ni malo, sino es miremos cómo van quedando esos legados donde hacemos unas acomodaciones, pero hay otras que siguen estando, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que el respeto, por ejemplo, el respeto hacia los animales, hacia la vida, hacia los padres también, hacia los curas, hacia los, Sacerdotes. sí, hacia los sacerdotes, hacia los pastores, hacia las monjas, no. En fin, bueno, Ujú. pero sí, Es decir, se modifican unas cosas, pero hay otras que como que quedan en ese legado, ¿no? sí, conservo esa parte de deidad suprema, pero es amoroso. Ujú, La creencia que yo tengo es de un Dios amoroso. ujú. Bien, ¿alguien más que quiera compartir cómo ve sus figuras influyentes y su concepción, la concepción que tiene en este momento de divinidad, de reverdecer y dichosa y afortunada? Me pareció muy interesante el ejercicio, em, y aunque me costó un poco de trabajo hacerlo, porque mm, es recordar, es hacer el ejercicio de recordar de pronto o inferir de los recuerdos o de las experiencias que viví cuando era niña. Em, Encontré, mis dos figuras son mi papá y mi mamá, y encontré que en común ellos tenían el hecho de ser conservadores y de pertenecer a familias muy conservadoras y católicas. Y como mi mamá em, empezó a hacer un ejercicio de transformar como ese conservadurismo y el aferrarse a las formas y al deber ser, haciendo unas búsquedas o que eran novedosas y extrañas y de pronto mal vistas para otras personas muy conservadoras, como por ejemplo la meditación, el pensar que la carreta de Regina 11, que en esa época tenía que ver con cómo la mente podía, o nuestros pensamientos podían transformar nuestra salud o nuestra prosperidad, etcétera. Em, y eso también a mí me permitió abrirme un camino, y creo que mi mamá de alguna manera me abrió esa puerta a seguir siendo buscadora. Yo iba a la iglesia más para encontrarme con los niños de mi edad y reírme y divertirme. Aunque mi mamá me matriculó en un colegio de monjas, yo me escapaba de la misa, o sea, me parecía lindo todo lo que pasaba, pero aferrarme a la Biblia o a los evangelios o a los apóstoles o me costaba mucho trabajo seguir como las normas, y me parecía muy difícil vivir una vida tan exigente. eh, y me parecía que era más limitante que algo que ayudara como a transitar la vida. Yo puedo ir ahora
a un ritual de cualquier religión y me siento conectada con Dios. Y en mi apartamento puedo tener al Buda y puedo tener una menorá, un candelabro de los judíos, o a una diosa. Bueno, no me gusta tener cruces, ni a Jesús crucificado, porque me parece que es una figura llena de dolor cuando el símbolo para mí trascendió el dolor a otra, sí, sí, trascendió otro significado. Entonces me veo como buscando, como que parto de unas creencias muy conservadoras en relación con Dios, con la vida, con la prosperidad, con el trabajo. em, y hay un transitar en donde sigo en la búsqueda. No significa que ya pues me haya iluminado, ni mucho menos. Tengo días de gran oscuridad, de épocas de oscuridad. Sin embargo, pues también en la noche salen las estrellas. Así que bueno, te agradezco el ejercicio, fue muy, muy interesante. Ahí de pronto, no sé si, es decir, me llama a mí la atención cómo, es decir, se conserva el permiso a buscar, ¿no? O sea, tu Sí, mamá busca en Regina 11, que de pronto era lo que tenía más a mano en su contexto, pero como que el tema es que uno puede mirar otras cosas también y buscar otras cosas dentro de la creencia de una divinidad. O sea, como que queda la idea de que existe una divinidad, pero sí. que se puede mirar de diferentes maneras. Ella lo busca en su contexto y como que lo que va quedando en ti es el hilo de seguir buscando, ¿no? O sea, puede que no el contenido de la divinidad que ella tenía, pero sí la idea de que eso puede ser algo interesante estar mirando a ver cómo entiende uno algo tan complejo como eso, ¿no? Como que queda el legado de buscar, ¿no? Es como lo que siento cuando te escucho, ¿no? Queda una... Hay algo curioso que estoy ahorita pensando a partir de lo que dices, y es que cuando mi hijo iba a hacer la primera comunión me costó mucho trabajo. Él tenía mucho miedo y a mí me costó mucho trabajo ayudarle porque él tenía algo de fobia a las clases de religión él estudió en el claustro moderno. Em, y, y él hizo todos los sacramentos y se casó por lo católico, pero, o sea, no va a misa, por ejemplo. Yo no podría entrar en ese momento a una iglesia a escuchar a un cura, me cuesta mucho trabajo. Pero Tiene que lo ser un curioso es cura. que metiste a tus hijos a un colegio católico. Pues lo hice más por el tema de lo pedagógico, pero no tanto por las creencias, porque más que fuera laico, pero bueno, eso es como una anécdota que veo más como, como lo que yo también transmití, ahí hay una ambivalencia, ¿no? Ujú. O bueno, no sé si se llame ambivalencia, puede ser algo más, como con un mayor rango de posibilidad. Ujú. Dichosa. Sí, buenas noches. Pues a ver, es que yo había entendido como mal la pregunta porque no es la persona, el hombre o la mujer más influyente así en todo en general, sino en la parte, No, no. pero veo que lo están hablando muy en la parte espiritual, ¿sí? Es que esa fue No, la pregunta. O sea, de todos los campos, para poder sí. centrar el ejercicio, lo planteé en términos de qué decían esas figuras influyentes en relación con la divinidad, la espiritualidad. Mm, Pues para tener un foco común. sí. Pero pues Ah, bueno. seguramente esas figuras influyentes, si uno los mira, si uno mira las figuras influyentes y uno hace el ejercicio en qué decían en relación con la prosperidad, cómo veían la sexualidad, cómo veían las relaciones de pareja, Ujú. cómo veían el tema de la amistad, cómo Mm, veían la materialidad.
seguramente influyeron en uno en todos esos campos, pero pues Sí, digamos que a fin de poder, digamos, empezar a sí. mirar como, Bueno, tratar de plasmar un poco y mirar, hacerle un sí, recorrido a cómo se armaron las creencias en uno, pues era un poco la intención del ejercicio, ¿no? sí. Pues a ver, bueno, esa persona influyente, pues mi mamá. Entonces, pero, o sea, ahí no sé en qué momento, si yo ya estando un poco grande, eh, yo le escuché decir a mi mamá que no había necesidad de ir a a la iglesia porque no podía rezar en cualquier parte. Ujú. Y como que ella también decía que para qué ir a rezar a alguien que podría ser más, ir a confesarse a alguien que podía ser más pecador que uno. Entonces, y yo estudié, no sé, como unos 4 años, no recuerdo si 4 o más años, en un colegio de monjas, cerca al colegio. Entonces, para mí eso era como contradictorio por escuchar esos argumentos en la casa, y yo llegaba al colegio y allá en la mañana hacíamos fila y rezábamos, nos persinábamos, y pues había una estatua de una virgen, y bueno, había una iglesia también, y a veces íbamos a rezar a la iglesia. Entonces, para mí era como, pero yo sí tuve una parte muy, a veces de pequeña como que no, yo pedía mucho cuando oraba para poder discernir. Esa palabra seguramente la escuché en los sermones o en algún momento, y es una palabra que a mí de pequeña me sonó mucho, y yo oraba para poder tener discernimiento. Entonces, eso para mí era como si yo era chiquita, pero tenía como pensamientos ya de grande, porque a veces me sentía confundida y yo oraba para poder tener discernimiento. Y, y, y algo que, o sea, ahorita haciendo el ejercicio me acordé que cerca a la casa había un cementerio, y me acuerdo haber ido alguna vez, eso lo voy a charlar con mi mamá porque me salió así como que eh, me acuerdo que de noche, alguna vez fuimos de noche y había gente fuera del cementerio y ponían velas y la gente oraba. No sé, casi ahora que lo veo me hace pensar en el muro de lamentaciones de los judíos, pero esto era como un escenario de noche, y ponían velas y la gente oraba. Era un cementerio que había muy cerca a la casa. Entonces, creo que fuimos allá y hicimos lo mismo que hacía toda la gente, poner velas y rezar. Y también recuerdo que pues siempre en la habitación de mis papás había una cruz encima de la cama, entonces eso como que siempre estuvo, entonces era como extraño, o sea, una cama y encima una cruz. A mí eso siempre me pareció como raro eso. Y un Cristo y un hombre ahí pues clavado ahí en una cruz, pues no sé, eso a mí como que, no sé, me parecía un poco extraño. Y también me acuerdo que en la casa había un divino niño Jesús, grande en un cuadro, y a mí ese divino niño Jesús a veces me daba como miedo. No sé por qué, me parecía como un payaso que me daba como susto. Entonces, no me gustaba, pues no era algo así que, o sea, como que esas imágenes en la casa. Y sí, me acuerdo también yo creo que sí, mi mamá algunas veces ponía velas y había un santo, o sea, ella pues criticaba un poco como la iglesia, los curas, como que ella no estaba totalmente de acuerdo con eso, pero sin embargo ella creía en algo superior, y hacía como, sí, para mí era como un poco como lo que yo hago ahora, que soy como meditar, como el yoga, o sea, era como de otra forma,
pero yo le encuentro similitud a eso con que yo he hecho ahora, pues desde hace como 15, 20 años he estado en todas estas cosas de yoga y todo eso. Y eso, pues ahora que lo veo, sí, es porque en la casa hubo un poco de eso. Pero pues obviamente íbamos a misas, a matrimonios, a velorios, a pues todo como de la iglesia católica. Porque pues, em, ¿Hay alguna pues otra forma como tú digamos en este momento dices como que eso que vivía allá influye de alguna manera al punto que yo también tengo mis rituales, digámoslo así, de esa, sí, hago sí. rituales. Digamos que tú considerarías que hay otras formas en las que haya influido toda esa formación en tu vida, ya después es decir, que haya venido influyendo en tu vida esa formación que recibiste allá, donde ocurrían todas Eh, esas s- rituales y esas sí, ideas de porque, divinidad y lo religioso. sí, porque pues yo en relación a mucha gente, eh, pues no sé, cuando estuve en varios cursos en grupos grandes, la gente muy creyente y yo casi como mirándolos así como un poco incrédula, ¿no? Y, y entonces pues seguí como ese mismo patrón y bueno, después como me casé, pues yo me casé por lo civil y mi esposo es francés, pero él no cree completamente, él sí dice que eso es puro cuento. Entonces, pues ahí yo me afiancé más por ese lado, porque sí, pues él siempre estaba como diciendo, bueno, ¿y esto qué es? Y siempre como muy en contra de todos esos rituales, pues mi hijo no se bautizó, ni primera comunión, ni nada de eso, y pues en el colegio de él, todos los compañeros sí, y pues el nuestro no, porque además que mi esposo no creía, pues yo tampoco era que creyera mucho. Entonces sí creo en algo superior, poderoso, pero no es así como lo pinta la Iglesia Católica. Pero, por ejemplo, tengo mucho respeto a lo que está escrito en la Biblia, porque creo que, pues ahora he descubierto más cosas, por ejemplo, a través de que siempre está hablando de versículos de la Biblia y pues cosas que yo también escuché en la iglesia, pero ahora lo veo, porque antes lo veía como, no sé, como un dogma, una cosa, y ahora lo veo como alguien que tenía una sabiduría y que pues eso traspasó los tiempos, pero no como un Dios allá, sino es un Dios diferente, es un Dios que también está en cada uno de nosotros. Entonces, no es sí, esas imágenes de un Cristo crucificado y que el pecado y el castigo y la culpa, todo eso no me gusta. Pero sé que hay también muchas cosas porque, o sea, aunque yo diga eso, em, bueno, también toda mi familia es de Boyacá y también la religión católica está muy metida ahí, de alguna forma. O sea, mi mamá de alguna forma no creía tanto, pero sin embargo, o sea, ahí siempre hay como porque ella reza, ahora de pronto va más a la iglesia ahora que antes. Entonces, sí, hay como una ambivalencia de cosas. Mm, Ujú. sí, sí. Sí, ella fue como la más, pues de la que proviene más toda mi parte. Y pues había un tío que vivió en la casa y él leía libros eh, como esotéricos. Entonces me acuerdo que eso me llamaba la atención también, me parecía como que había un mundo allá de otras cosas, eso sí, de pequeña me llamaba la atención, porque veía que no había solamente la iglesia, la religión católica, habían estas velitas, estas imágenes, el orar en cualquier parte y estos libros de esoterismo. Sí, entonces todo eso hace que, pues sí, yo voy a una iglesia y escucho
y voy como, pero voy no a creerme todo lo que me cuentan allá en la iglesia, sino a ver qué tanto lo que dice me cuadra el cura. Y también pues como que voy y me miro yo también como diciendo, bueno, tengo respeto, no tengo respeto, también veo a la otra gente y también admiro, pues, bueno, admirar no, sino respeto la fe que tiene otra gente. Y bueno, he estado en diferentes cultos y respeto el culto que todas esas personas tienen por, pues como ellos ven a un ser superior. Mm, Gracias. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo más o quiere comentar sobre lo que va reflexionando al escuchar a los demás? Me llama me llama la atención lo que dices sobre el tema de los rituales. Cómo, cómo, cómo los rituales pueden ser como una manera de vivir la espiritualidad de una manera distinta, pero se conserva el sentido de sentir que se es parte de algo más grande. Ujú. ¿Sigo? Sí, claro, si quieres, claro. Bueno, pues las figuras, mi papá y mi mamá. Em, Mi papá siempre, él era un hombre de muy pocas palabras, pero siempre nos transmitió su ejemplo de su comportamiento y sus actitudes, todo. Era una persona, una figura muy respetable, tanto en la casa como en el entorno social donde vivíamos. Y él siempre, él pues hablaba, cuando hablaba o decía algo que tuviese que enseñarnos o complementar algo, él nos enseñaba que debíamos respetar a Dios. Fue pues practicante y él decía que la única forma de obtener las cosas materiales pues era trabajando y pidiendo a Dios protección y como sobre todo protección. Creía en María, en la Santísima Virgen, aunque yo no lo vi rezando el rosario, pero no contestaba, pero estaba presente cuando hacían el rosario. Él decía que pues tenía que, ¿cómo es la pregunta? Espiritualidad y trabajo. Trabajar para sostener la familia que Dios le había dado, esa era como su misión. Y fue La idea muy, es que la familia se la daba a Dios. sí, Ujú. y muy amigo del clero, ¿no? Era muy amigo de los curas, de los obispos, compartían mucho con ellos. Él hacía parte como de ese grupo. Bueno, eso como era. Mi mamá, pues ella sí era muy devota, muy fiel y firme a la iglesia, a Jesús como nuestro Señor. Nos enseñaba que Él murió por nosotros, pero no decía que por el pecado ni nada de eso, sino que Él murió por nosotros, que Él se sacrificó por nosotros, que debíamos de tener fe, no debíamos de abandonarlo. Era mariana, ella era de misa y rosario todos los días. Em, Ella no se refería a lo material, como que lo material estaba dado, ella no, pero había que hacer obras de caridad y eso sí, yo recuerdo mucho que todos los martes nos mandaba a repartir
pues comida, más que todo a las personas de menos recursos. Mm, Bueno, ella siempre estaba, a ella siempre nos enseñaba a respetar al prójimo y nos repetía, hay que amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Siempre nos repetía eso, que teníamos que respetar a las otras personas y si era de una condición social menor, aún más, se había que apoyarlo. Ella hacía trabajo social en la iglesia, ella pues ayudaba en la parroquia a muchas cosas, en la Semana Santa ayudaba a todo lo que fuese Semana Santa. Y yo recuerdo mucho que Cáritas Internacional mandaba, era como leche en polvo o algo así. Y ella era de las que repartía eso, recuerdo porque a mí me llevaba que ayudar a empacar. Em, También era muy amiga de las monjas. Pero es que, mejor dicho, mi casa era aquí, se metía uno a la iglesia, llegaba al colegio de donde las monjas. Éramos vecinos de todos ellos en el pueblo. Acá en Bogotá, ella siguió con su costumbre, llegamos a 2 barrios, y en los 2 barrios ella se hizo amiga de la parroquia, y igual ella colaboraba en lo mismo que venía. Bueno, ella era muy amiga de las monjas y las respetaba mucho y, y como que las obedecía mucho, las obedecía en todo. Participaba en grupos de oración. ¿Qué más les cuento? Ella tenía liderazgo y reconocimiento y respeto en el entorno social, pero en la casa sí nos daba miedo. Sí, porque regañaba mucho. Pero cuando yo recuerdo que hasta los 10 años yo no tenía, ella nos quería mucho, nos atendía todo, no molestaba, pero ya después, como en la pubertad, ella comenzó a volverse como autoritaria, como, sí, toda rara. Bueno, yo ¿Cómo ha influido todo ese contexto en ti? igual, yo creo en Dios, firmemente creo en Dios. Eh, Conecto siempre y todos los días. Bueno, primero tengo que decirles que toda esa educación religiosa tan fuerte que recibí en la casa, yo la rechacé por un tiempo. No, muchos años mejor dicho, apenas tuve la oportunidad, yo me alejé de todo. Pero siempre mantenía pues como en mi mente y en el corazón a Jesús, que es quien más ha influido en mí, aunque no visitaba la iglesia, nada, nada. Pero después, cuando ya yo me casé por lo católico, cuando ya tuve mis hijos, entonces como que volví a sentir la necesidad de volver a practicar la religión. No tanto, como les digo, no tanto como la ida a misa, aunque lo hago, de vez en cuando lo hago, pero no así como cada domingo, así como lo ordenan, no. Y, y que conecto con la Sagrada Familia, ¿no? Yo respeto mucho la Sagrada Familia, Jesús, María y José, también a los ángeles. Y agradezco todos los días lo que he recibido. Y el trabajo que me satisface y que me llena, pues es la profesión y sobre todo el trabajo. Lo que me ha dado sentido a mi vida, en mi profesión, es el trabajo comunitario. Entonces yo veo como que ahí heredé algo de lo que hacía mi mamá. ¿Qué más les cuento? ¿No?
Mis hijos estudiaron en el Colegio Franciscano del Virrey Solís, ellos son franciscanos. Pues yo nunca pensé en ponerlos en otro tipo de colegio. Pero, y ya, no más. Mm, Estamos ya sobre las y 42. Em, no sé si quieren pensar y verbalizar un poco, hacerle como una metamirada al ejercicio y poder mirar, bueno, este tipo de ejercicio, este ejercicio en últimas, cómo lo relaciono con este trabajo que venimos haciendo de profundizar en las creencias, ¿no? Perdón, no sé si pueda comentar algo. Es que ahora escuchando La dichosa, La luminosa que no cambié Ana, a luminosa. a Luminosa, sí. Me no cambié acordé el nombre. también, o sea, que por el lado de mi papá, o sea, aunque mi papá, em, él viajaba, él no estaba muy presente, pero no sé, pues mi papá vivió hasta los 91 años y los últimos años, pues escuché más de la infancia de él y de los abuelos de él, el papá de él, y bueno, entonces me enteré que también el abuelo de él era muy católico y iba no sé qué día, iba sagradamente a misa, había unos días, creo que él era conservador. Y, pero cuando salía de misa tomaba y cuando llegaba a la casa, pues era la trifulca con la esposa. Y creo que mi papá se dio cuenta de eso o se sabía de eso y entonces eso hizo que mi papá no creyera en la iglesia tampoco. O sea, es como que él decía, bueno, una persona que tanto reza y que tanto va a la iglesia sagradamente y después hace esto, entonces como que había un rechazo de parte de mi papá grande también hacia la iglesia, por esa razón. Y también puedo notar que, o sea, la parte espiritual de parte de mi papá, yo la veo en la cercanía a la naturaleza. O sea, para él la naturaleza era la máxima, pues la cosa como más sagrada, como la cosa más bella y más lo máximo. Las plantas, los árboles, sembrar, eso era como la máxima cosa. Y bueno, yo vivo acá en el campo, entonces Vale, yo vale. creo que ahí Ajá, hay algo un poco en relación a todo que eso. te va dando una conexión. Sí, y para mí, yo, pues no sé, por ejemplo, cuando me casé, pues cuando sí me fui a vivir con mi esposo, yo tenía compañeras eh, en la universidad que eran muy católicas, entonces ellas pasaban al frente de una iglesia y se persinaban y eran demasiado, pues no sé, yo por ejemplo tenía una amiga que era muy amiga mía, pero ella era terrible, ella tenía hartos novios, bueno, pero era muy católica así y yo era como, pero o sea, como que yo decía como que no concordaba una cosa con la otra. Y yo a mi esposo decía, él no se persina, no habla tanto de Dios, eh, pero los veía muy conectados a ellos con la naturaleza, a él, a la familia de él y a los amigos de él, muy conectados con la naturaleza. Entonces Maravilloso, bueno. eso me hacía un parecido a mi papá, a esa cercanía a la naturaleza, como, como que no iban a las iglesias, pero era salir a estar en contacto con la naturaleza, con las montañas, con los árboles. Y en mi esposo, por ejemplo, él escuchaba y toca el piano, entonces una relación muy cercana con la música clásica. Y para mí yo veía que ahí la parte espiritual estaba muy conectada con la música clásica, que eso yo pues
De alguna forma sí lo tuve también a través de la televisión o la radio, también cuando tuve esa cercanía con la música clásica, también sentía una espiritualidad ahí. O sea, como que yo de pronto sí estuve en esa búsqueda de que sí debe haber algo superior, pero si no es en eso de la iglesia y en ese Cristo crucificado, que era como digamos que, entre comillas, como lo que más se vendía para mí, como que lo más que se ofrecía para espiritualidad y que a mí no me convencía y que escuchaba que no era. Entonces yo como que iba a la búsqueda de esa espiritualidad, ese ser superior debe estar en algún lado y de pronto me sonaba que podía ser también en la música clásica. Ujú. Mm. Gracias. 2 minutos para reverdecer. Bueno, creo que el ejercicio es un excelente ejemplo para como tener en cuenta cómo las creencias, pues tienen nuestras creencias religiosas pues que creo que fue una parte del tema del ejercicio, tienen que ver con lo que recibimos en nuestra educación en la familia, ¿sí? Nuestros patrones de crianza en relación no sé, las creencias sobre Dios o lo que nos transmitieron tanto, pues las figuras significativas, en mi caso, mi papá y mi mamá, y cómo cada uno de nosotros ha ido asimilando como que se han mantenido ciertas como creencias y otras se han ido transformando, se han como migrado de pronto a creencias que abarcan como conceptos más amplios o temas más amplios que de pronto los que nuestros padres pudieron tener o haber recibido de sus figuras significativas. Y de esa manera como nosotros también hemos sido importantes en las creencias que nuestros hijos se han construido. Y así con nuestros Conscientemente, pero nietos, sí. seguramente. Yo los invitaría como para cerrar es decir, seguir mirando cómo, digamos, es decir, el tema, por ejemplo, de espiritualidad y trabajo, de espiritualidad y prosperidad, cómo ir mirando esas cosas, un poco como lo hicimos hoy, ir mirando también, bueno, eso que yo vi que ellos hacían y cómo ellos sentían y expresaban, eso cómo ha marcado mi vida, cómo ha influido en mí, en lo que yo soy hoy, en lo que yo hago hoy. Reverdecer dice, sí, es ver cómo uno lo va matizando, pero como que lo tocó porque lo tocó, ¿no? Y fíjense que yo planteo la pregunta hacia espiritualidad y muchos terminan asimilando espiritualidad con la religiosidad de lo católico, eh, donde posiblemente si existieran aquí otras personas de, no sé, budistas o hinduistas o del Islam, sus referentes de los cuales partirían serían distintos, ¿no? Pero también como esa fusión que hicieron varias personas de espiritualidad con religiosidad, pues me llama la atención, ¿no? Y cómo ese bagaje católico sigue estando ahí, cómo va migrando a cosas como dice Reverdecer, pero como que todavía hay figuras que siguen marcándonos de esos contextos iniciales y puede que lo hayamos tenido como referencia, aunque sea para decir por ahí no, ¿no? Como cuando uno tiene un papá alcohólico y dice, mi papá no influyó en mí, resulta que uno dice, mejor dicho, cualquier vaina, pero yo alcohólica no voy a ser, ¿no? Entonces, digamos, por contraposición de alguna manera, también me mostró por dónde no, ¿no? Entonces, pues la idea era como poder ver un poco cómo las creencias, darle un poquito de carne a esto que estamos leyendo, de cómo las creencias nos van habitando, ¿no? Era un poco la intención del ejercicio. Bueno, estamos en las y 52, que es mío solicitaba poder cerrar un poquito antes.
No sé si Mío quiere decir algo más como ya para el cierre o nos vemos la próxima semana y continuamos trabajando en nuestro 5º capítulo. Mío, estás hablando, pero tienes que meter... Micrófono. Sí, yo creo que por el tiempo dejamos y me parece excelente este ejercicio y muy significativo y de mucho aprendizaje. Entonces yo creo que vale la pena si podemos continuar con el tema, pero profundizando sobre este debate que me parece muy significativo. Muy bien, Entonces, entonces, pues nos veríamos la semana entrante. bueno, continuamos con el capítulo 5. Bueno, Muchas Cuídense harto. gracias. bueno, Gracias. adiós, Tami. adiós. Que estén muy bien, Gracias. gracias a todos. Felicidades para Buenas todos. noches. Feliz semana. Gracias.